Hola, espero que se encuentren bien. Este es el video para la clase del 25 de junio. Básicamente me quisiera concentrar en un aspecto específico que es la reseña y la película Antitrust. Como vimos en la clase del 24, ahí van a tener ya, está en Blackboard, tres preguntas. Miren, el trasfondo de la película Antitrust se da dentro de las discusiones que ocurrieron bajo el caso que en ese momento, en los años 90, Microsoft venía con unas prácticas monopolísticas y tenía literalmente en jaque a punto de la bancarrota a Apple y a otras empresas. Lo que pretendía hacer Microsoft y a través de Bill Gates era que todas las PCs, no solamente a través de los softwares que genera Microsoft, sino también de ciertos buscadores como Explorer y otros más. Ellos querían que solamente los softwares que ellos generaran, las PCs pudieran estar funcionando. ¿Qué ocurrió? Obviamente Apple, como ustedes han ido conociendo, es una marca cerrada, entiéndese que lo lleva a generar cierto tipo de producto y software que funciona dentro de ello. Pero Microsoft empezó con políticas de cierre y cada vez que venían nuevas versiones de Word o Microsoft Office, si algunas veces no las lanzaba para Apple o lanzaba productos inferiores para ello y en momentos dados también quiso cerrar ciertos buscadores en el web para que todo el mundo tuviera que irse a través de ellos y hizo una política muy fuerte para intentar comprar Apple en ese sentido. Esas políticas monopolísticas llevaron al presidente Bill Clinton y su administración a llevar a Apple, a Microsoft a las cortes, y la decisión de la corte fue que era muy grande y entonces tuvieron que dividir todo lo que era el sistema operativo funcional de Explorer y otras plataformas del Internet. Tenía que aparecer y tenía que funcionar con otro tipo de empresa, y todo lo que era Microsoft Office y todo lo que eso representaba dividieron la empresa como tal. Eso ayudó y la corte dijo claramente que el internet era demasiado grande para que una empresa pudiera quererlo controlar todo. Eso dio la posibilidad de que salieran empresas como Google y otras más a competir en eso, y obviamente generó enormemente la importancia de lo que el internet ha intentado hacer, que es todo desde su propia fundación, algo descentralizado, algo que realmente no estuviera bajo control y que existiera la competencia y una libertad en ese sentido. Creo que la película, si lo vemos en términos de las tres preguntas, deja claro que Nerf tiene una tendencia monopolística, y por eso el dueño de Nerf se va a ver, Gary, como alguien que si fuera Bill Gates, ¿no? Que era por muchos años y en persona también es alguien que yo realmente no respeto, igual que tampoco respeto a Mark Zuckerman. ¿Por qué? Porque entiendo que los dos fueron personas que, en vez de ser innovadoras, utilizaron a verdaderos innovadores, los explotaron y piratearon muchas ideas, y se quedaron con mucha propiedad intelectual que no era de ellos, con ese sentido. Entonces es una de las discusiones y eso se va a ver en la película, en esencia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en la realidad es, ahora con las redes sociales y lo grande que se ha generado Facebook, el control que tiene sobre Instagram, el control que tiene sobre WhatsApp, es si no estamos yendo hacia allá, si no estamos yendo hacia una nueva forma de monopolio, de control de la información, y principalmente el problema que representa Facebook, que no solamente controla la transmisión de la información, sino es dueña en el momento en que tú dices que sí a Facebook, Instagram, ellos son dueños de esa información y la pueden vender, y se ha vendido. Mucho empleador, cuando está ahora reclutando personas, le compra la información para ver cuáles han sido tus conversaciones, qué has subido, qué no has subido, y aun cuando la hayas bajado y en qué momento dado, ellos tienen y te lo dicen, son propietarios intelectuales de esa información. Y eso pues obviamente genera un reto enorme en términos de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento de las personas en esencia como tal.
Yo creo que si vemos la segunda pregunta, aquí lo que nos deja claro tiene que ver con el concepto de la interconectividad, ¿no? Como vamos a ver, esa globalización tecnológica y de las comunicaciones cada vez va a ser más importante y va a ir migrando de ser solamente algo corporativo, algo que, bueno, ustedes saben que el Internet fue creado por los militares de Estados Unidos como un sistema en caso de que se diera una caída de las transmisiones tradicionales de comunicación, y ellos pudieran comunicarse de esa manera, ¿no? Pasa de ser algo de gobierno a algo que la academia lo utiliza y que eventualmente el sector empresarial lo utiliza, y que iremos viendo cómo poco a poco la población en general durante los años 90, en el momento en que se produce esta película, está en transición con cuál va a ser la participación como tal, ¿no? Esta super plataforma que intenta hacer Nerf es algo que ustedes ven se ha intentado hacer, se hizo con respecto, pero en este momento no existía en los años 90, y esa es la libertad literaria y poética que tiene esta película como tal. Nos marca en esencia de cómo cuando hablamos de la globalización, yo creo que podemos estar hablando de varias globalizaciones. Está la globalización pública de nosotros como ente que ya tenemos una huella en el internet y que es imposible borrar por tus participaciones, grabaciones que tienes, y una huella privada en términos de cómo tu vida privada se presenta ahora dentro del internet. Un ejemplo de ese sentido, yo tenía por muchos años una cuenta de Facebook y por una serie de incidencias personales decidí cerrarla. Y yo les digo en este momento, al no tener una cuenta de Facebook, que me siento muy tranquilo y creo que me siento hasta liberado. Obviamente lo único que utilizo en estos momentos de las redes es el WhatsApp, and that's it. Utilizo obviamente pues, los metabuscadores y pues también tengo una página personal en el internet, pero es algo que puedo controlar yo en esencia. Entonces, la pregunta que nos tenemos que empezar haciendo, y por eso yo les recomendaba a ustedes la lectura de Mario Vargas Llosa, La Asociación del Espectáculo, es para la tercera pregunta, es en qué sentido y hasta dónde pudiéramos estar viendo este concepto de la espectacularidad dentro del ser humano, ¿no? Cómo el uso del internet, como yo les comentaba a ustedes, en un momento dado, en los años 90, nosotros le apostamos a que fuera una nueva forma de apertura entre los seres humanos, que los países que no teníamos las ventajas de los recursos bibliográficos, de información, del conocimiento, ahora con ellos, al darse de forma gratuita o a través de pago en el internet, eso, cuando hacías investigación, no requería, como se requería en otros momentos dados, tener que viajar a conseguir la información, sino ya había mucha información en el internet, y que eso te va a ayudar en la investigación. La realidad es que eso no es lo que ha pasado. La realidad es que más que nada hemos visto el uso de las redes y el internet de forma mayoritaria para el entretenimiento, que no tiene nada que ver y no es nada de malo, pero el problema empieza a radicarse cuando solamente se utiliza para eso, o realmente se empieza a utilizar las redes sociales para situaciones complicadas que pueden llegar hasta afectar familias y afectar tu vida como tal. Entonces, yo creo que en esencia la película lo que nos deja a nosotros es esa sensación de que la globalización pudiera llegar a estar a un nivel sin control. Obviamente en la película pues como una trama clara de asesinatos y conspiraciones que son típicas de lo que es la narrativa hollywoodesca, pero creo que más que ser eso de una forma literal, es una forma más que nada simbólica lo que está queriendo presentar la película, y que nosotros dentro del momento de lo que estamos viviendo en esencia es qué representa la globalización para nosotros, y cómo dentro de ello, en la última parte de las tres preguntas, es quiénes tienen y quiénes no tienen.
El problema aquí es que en esencia las discusiones que se dieron en los años 90, nosotros planteábamos que la urgencia de tener iba a crear equidad, iba a crear la posibilidad de un desarrollo mucho más horizontal, como plantea Thomas Friedman. Pero la realidad es que no es tanto el acceso, sino la determinación de cada uno de nosotros del uso como tal. Entonces eso nos deja toda una preocupación ya desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, del ser humano como un ente, de quiénes van a ser los que se van a esforzar o quienes no se esfuerzan para utilizar los recursos que existen, y que el problema del atraso de las comunidades, de los países, de las naciones, sí tiene una relación histórica, sí hay imposiciones imperiales, sí hay imposiciones de países sobre otros, pero en la medida de que ahora se pueda competir de una perspectiva mucho más amplia, como decía Obama, nos tenemos que preguntar es, uno, si todos los países tienen sus poblaciones listas para eso, si dentro aún de los países como Estados Unidos tiene sectores sociales que rechazan oportunidades de competitividad y están queriendo regresar al pasado en una vida cómoda, y no tomar los riesgos que esto representa, y pues, todo lo que nosotros vamos a ver a través de la película de la revuelta de los blancos en los Estados Unidos, de una nostalgia de un pasado que no va a regresar, y que eso también pasa, y ya no estamos hablando de sectores sociales, sino ya es un aspecto más psicológico del ser humano, desde tu construcción como individuo en términos de cómo tú vas a utilizar eso. El reto que nos deja la película, yo creo que en esencia, y eso lo vamos a discutir el lunes, es el concepto de las élites versus los grupos mayoritarios de masa en las poblaciones, y cómo eso tiene un impacto enorme en términos de que muchas veces el discurso que el sistema educativo nos ha planteado en nuestros países latinoamericanos es que bendito, hay sectores sociales que siempre han sido explotados, que lo que les hace, nunca han tenido nada porque no se les ha dado, y lo que les tiene que dar es dar para que ellos puedan desarrollarse. Empieza a cuestionarse ese sentido de victimización de ciertos sectores sociales, aunque de nuevo sí ha habido monopolio, sí ha habido control, sí, pero en esencia mucho es de actitud, mucho tiene que ver del ser humano, del conformismo, y de que pues, la gente prefiere vivir una vida en la ignorancia porque es mucho más fácil de tomar una vida de conciencia y de los retos que eso representa. Entonces yo creo que la película nos deja ese planteamiento y termina con una frase de que esto belongs to the people, y que la información es para todo el mundo, y el problema es que no todo el mundo la va a utilizar. No es por falta de acceso, es por falta muchas veces de interés de hacerlo. Y entonces nos deja un aspecto mucho más problemático, porque estos grupos antiglobalización son por qué. Estos grupos que rechazan la apertura son por qué. Y nos trae también el gran dilema de la democracia, porque obviamente el sistema pro libre mercado y liberal habla de un sistema democrático donde podamos votar una persona, un voto, que eso va a representar. Que va a representar porque si tú tienes unas poblaciones que no están informadas, si tú tienes unas poblaciones que realmente prefieren vivir en la ignorancia y que lo único que están esperando es que se les dé y se les dé y se les dé, entonces esa persona como ente ciudadano que vota, pone en riesgo la misma democracia y todo el sistema como tal. Así que los dejo aquí, tengan mucha suerte, y recordarles que ya la actividad para subir las presentaciones de Thomas Friedman ya está en Blackboard, así que cuídense mucho y nos vemos el lunes a las 9.